Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando a partir de este preciso instante en una nueva edición de Américas Noticias, la número 592, que llega a ustedes gracias al apoyo, a la colaboración, a la participación de tanta gente querida que nos acompaña a través de nuestros medios de comunicación social repartidos en buena parte de nuestro mundo. Yo soy Vladimir Kislinger y desde ya les invito a ponerse cómodos para hacer este recorrido informativo como de costumbre por nuestro continente americano. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, y revisando brevemente los problemas de conexión que veo que tenemos con nuestras cuentas en Facebook Live, me encantaría que me reporten aquellos que tengan oportunidad de irse conectando. Veo que Arsenia Prieto ya está por allí con nosotros religiosamente, además a quien quiero agradecerle el apoyo que siempre ha tenido con nuestro programa, ya parte de nuestro equipo de Américas Noticias. Me encantaría, como les comento, que me reporten si les está llegando de manera correcta la señal. Bueno, el día de hoy tenemos tres temas a destacar en el primer bloque de programa y en el segundo nos vamos a dedicar a hablar sobre el hecho de la inmigración en los Estados Unidos, las implicaciones, los últimos hechos, Donald Trump, por supuesto, como figura central, hablar de los tratados de protección temporal para los haitianos, para los salvadoreños también, que han sido los principales golpeados a finales de noviembre del 2017 y también a principios de enero de este año. Pero debemos comenzar con Venezuela. En esta oportunidad arrancamos con Venezuela por cuanto, supermercados supervisados por SUNDE paralizan pedidos a proveedores. Era algo que se esperaba que ocurriera, hablando por supuesto de este drama de lo que ha sido considerado por buena parte de la población venezolana como saqueos controlados, en los cuales el SUNDE, que es el órgano encargado de establecer controles regulatorios de precios a los bienes que se venden en Venezuela, pues decidieron exigirle a los supermercados, a los pocos que aún se mantienen en pie, que bajaran los precios, incluso rebajándolos a más del 40%, lo que hacía, por supuesto, que en definitiva los propietarios se fueran a la quiebra. Y ustedes me preguntarán por qué se fueran a la quiebra si se supone que estas personas cuentan con los recursos que les facilita el Estado venezolano para poder importar estos alimentos y poder venderlos a precios regulados. Bueno, la realidad no es así. La realidad es que los automercados, principales automercados venezolanos, no reciben ningún tipo de subsidio del gobierno nacional, y en el caso de lo que reciben, lo poco que reciben, incluso se termina vendiendo en las gandolas fuera de estos establecimientos, porque normalmente hay problemas de orden público, mafias de los famosos bachaqueros, estos individuos que se agrupan como patotas, como pandillas, atacando a todo aquel que se encuentre en esa cola para poderse hacer con la mayor cantidad de productos y revenderlos en los mercados irregulares, porque no tiene otro nombre. Bueno, el hecho es que, insisto, era algo de esperarse. El Nacional de Venezuela nos cuenta sobre estos pasillos desolados y estantes vacíos, los cuales abundan en los supermercados, a los que la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos les obligó a bajar los precios la semana pasada. Los trabajadores tratan de cargar los anaqueles con lo que tenían en inventario, pero los productos son insuficientes y no se sabe cuándo llegará mercancía nueva. Solo por colocar ejemplos relativos a las pastas, a los espaguetis, a las salsas, etcétera, que además vienen del exterior, porque la realidad, insistimos, ayer lo comentábamos, es que prácticamente nada se produce en Venezuela. Muy pocas cosas se están produciendo en Venezuela. Esa es una realidad. Por eso es que cuando habla el gobierno nacional desde el punto de vista retórico sobre los CLAPS, que justamente se supone que es abastecimiento y producción entre los puntos de los CLAPS. Bueno, la realidad es que no hay producción en Venezuela, que no hay producción ni siquiera en las empresas del Estado, y pues basta que ustedes también, aquellos que me están acompañando en este momento desde Venezuela, puedan dar su testimonio en torno a este tema. El hecho es que
En el marco de todo este escándalo en torno al saqueo regulado, controlado, impulsado, además no es nuevo, ustedes recordarán el famoso DACazo en tiempos preelectorales cuando Maduro ordenó a las principales empresas que vendían electrodomésticos, principalmente DACA, que bajara los precios de estos productos, aún conociendo de primera mano que estos productos eran importados a dólar paralelo, porque es una realidad. Ahora, en términos de la ley, fíjense cómo trabaja el gobierno nacional. Y yo lo he comentado dentro y fuera del programa. Personas muy respetables me han dicho, me han reiterado que en Venezuela se obliga a delinquir. La manera de vivir en Venezuela, para que puedas sobrevivir, tienes que delinquir porque estás ante un estado delincuente y como tal te obliga a manejarte por los caminos verdes. Les voy a colocar un ejemplo. Un muy buen amigo, comerciante, hace ya 4 años, cuando arrancó la primera oleada de precios regulados que les pedían que bajaran los precios, prácticamente regalando la mercancía. Recuerdo, por ejemplo, la gente de Audio Concept en la ciudad de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, quienes tuvieron prácticamente que cerrar su tienda de equipos de sonido profesional porque sencillamente los costos eran tan ridículos que prácticamente eran un regalo. Bueno, era parte de la estrategia populista de un gobierno que le interesaba disminuir a tal punto en el que todos dependiéramos del Estado todopoderoso. Bueno, este comerciante, gran amigo mío, tenía una tienda de ropa y él acostumbraba a comprar mercancía, viajaba a comprar mercancía con dólares paralelos, con dólares que adquiría en el mercado negro, como se le decía originalmente en Venezuela, y pues llegaba y tenía que colocar no solamente el precio al dólar en que lo adquirió, porque además uno escucha a estos revolucionarios diciendo además que supuestamente tampoco lo colocan a los precios de adquisición de estos productos, tratando de disimular otra gran realidad. Y la otra gran realidad es que si hoy adquiero $1 a un precio determinado, el día de mañana probablemente esté incluso hasta el doble de su valor. La hiperinflación también se ve en términos de la devaluación y lo hemos vivido al cierre de la edición del día de hoy. Está el dólar en más de 150.000 bolívares. Ni el billete de más alta denominación en Venezuela te compra un solo dólar estadounidense. Repito, ni el billete de más alta denominación en Venezuela te compra un dólar estadounidense. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Ante tal realidad, me cuenta mi amigo que llegó el Asunde a su negocio con un grupo de militares con armamento pesado, apuntando a los empleados, apuntándolo a él y amenazándolo con llevarlo a prisión. ¿Por qué? Porque le decían: o bajas los precios a los montos que nosotros te vamos a decir que los vas a bajar, o pues enséñame las facturas de compra y ahí vamos a demostrar que tú estás cometiendo un ilícito cambiario. Por supuesto, era un robo a mano armada. Un robo a mano armada porque era un chantaje. Un chantaje para que los empresarios, como en su caso comerciantes y como el resto del promedio venezolano, pues tuviesen que vender a pérdida solamente para contentar una masa que no sabía lo que estaba haciendo, porque además entendemos, insisto, ayer lo decía, sales muy contento a comprar y adquirir 3 o 4 productos que quedan por allí disponibles, pero ya no va a haber más a la vuelta de la esquina, ni siquiera eso es lo que vas a poder conseguir. A ver, Enrique Lozada ya se incorpora con nosotros y nos dice: la última novedad es que no se vende antes de las 10 de la mañana para ver cuál es el valor del dólar paralelo, para ellos poner los precios de sus productos. Fíjate, no lo sabía. Enrique Lozada nos da esta puntualización bien interesante. Un caucho, refiriéndose a una llanta, una goma, ayer 6 millones de bolívares, hoy 7.5 millones de bolívares. Parte del drama que se vive en Venezuela. Otra realidad: si usted tiene 2 vehículos en Venezuela bajo su nombre, sepa usted que si por mala suerte de la vida se le dañan las baterías a ambos vehículos, usted no va a poder reemplazarlas. Solo puede comprar una batería por usuario cada 7 meses.
parte, insistimos, de todo lo que pudiéramos estar hablando en torno al tema venezolano. Mónica Salazar, como siempre, nos acompaña desde Paraguay, desde la Asunción. Nuestra querida Agustina Blanco también desde Argentina, por allí está acompañándonos. Nuestra querida Paola Moncada también desde Washington, D.C. Bien, bueno, retratando el tema venezolano para continuar con el resto del continente. José Guerra, diputado José Guerra, experto, economista, una de las fuentes confiables, les confieso, para nuestro programa, ha dicho que pues es indispensable detener la hiperinflación. Además, una nota que ha publicado el Universal y que ha retransmitido una buena parte de las agencias de noticias internacionales, contándonos que el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, advirtió este miércoles que debe detenerse el esquema de hiperinflación que vive el país a través de políticas macroeconómicas creíbles. Y voy a completar la nota con un par de cosas que hemos traído, que hemos preparado para ustedes. La hiperinflación es la ruina de un país. Los salarios no alcanzan, el ahorro se destruye, la pensión se disuelve por el avance de los precios, dijo el también economista durante una entrevista en el programa de Primera Página que transmite Globovisión. De acuerdo con cifras del Parlamento, la hiperinflación del año 2017 cerró en 2.216% y las proyecciones al finalizar este año, el 2018, podrían ubicarla, según Guerra, en más de 13.000% si la inflación mensual es del 50%. Y fíjense ustedes, uno se pregunta, y creo que ha sido la crítica en conjunto, incluso a nosotros nos ha llegado esa crítica, nos quedamos en identificar el problema, pero de ninguna manera vamos un paso más allá. ¿Qué podemos hacer? Si el diputado Guerra está diciendo hay que detener el esquema hiperinflacionario con políticas macroeconómicas creíbles, lo primero que uno se pregunta, que seguramente ustedes y yo nos estamos preguntando, es justamente cuáles son esas políticas macroeconómicas. En el artículo publicado por el Universal, José Guerra no da mayor detalle al respecto. Por lo tanto, mi equipo de producción nos dedicamos a averiguar un poco más allá, sin ser expertos en el tema económico, sin pretender abarcar todos los temas. Seguramente algunos de ustedes podrá ayudarnos en este punto, pero quisimos traer una nota sobre uno de los expertos en términos de equilibrio económico en nuestros países, de conversión económica, Steve Hank, economista y profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, acá en los Estados Unidos, que habla específicamente sobre Venezuela y dice que en Venezuela solamente hay dos vías para lograr el equilibrio, para lograr desbaratar el tema hiperinflacionario. Y no estoy hablando de, por supuesto, el tema político. Me voy a dedicar exclusivamente al asunto económico. Ustedes, además, les invito a incorporar sus comentarios para digamos, ir generando todo un trabajo colectivo en torno a este tema. Steve Hank dice, además experto en términos de dolarización, vamos a hablar del tema de la Yugoslavia, de Milosevic, vamos a hablar de Zimbabue, de Mugabe, un poco para traer incluso del Ecuador, que terminó dolarizándose en el 2001, para traer ejemplos. Uno de ellos, si ya lo han escuchado, es justamente dolarizar la economía. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Si a mí me tocara dirigir el destino del país, lo primero que haría es una constituyente, o propondría, no haría lo mismo que hizo Maduro, propondría, para ver si el pueblo está de acuerdo en llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente que cambie el régimen de un sistema presidencialista de gobierno, sistema parlamentario. Y el segundo elemento, lo único que queda, la primera opción que queda para resolver de entrada, de raíz, el problema en el que estamos metidos es dolarizar la economía. Eso implica eliminar, olvidarnos del bolívar. El bolívar tiene que ser totalmente pulverizado. Así como decía, por cierto, Rafael Ramírez, que pulverizarían el dólar paralelo. Aquí lo que va a terminar de suceder es justamente lo contrario. Lamentándolo mucho, ese bolívar, que ya no vale nada, va a tener que quedar solamente en el recuerdo. Fíjense que él dice
Y me encantaría que nos digan si están de acuerdo o no. Ya voy a leer, veo que Fernando Vilches, mi gran amigo desde Miami, Florida, nos está escribiendo. Dice que se debe dolarizar la economía. Da como ejemplo el caso ecuatoriano en el 2001. Allí, de hecho, fungió como consejero económico. En el 2001, el sucre, que era la moneda oficial ecuatoriana, estaba en una situación muy similar. La hiperinflación llevó a una crisis tal desde el punto de vista económico que a los ecuatorianos no les quedó otra opción que dolarizar su país. Hoy día, y soy testigo presencial de este caso, estuve y visité Ecuador y tuve oportunidad de conocer muy desde adentro cómo se manejaba el tema de la política ecuatoriana, cómo la dolarización de la economía había logrado que con una disciplina fiscal se reforzaran las instituciones y el país lograra la tan ansiada estabilidad económica, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando. Por lo tanto, la gran realidad es que debemos deshacernos del bolívar de manera absoluta. Esta propuesta, insisto, es de Steve Hank, economista y profesor universitario de Johns Hopkins, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en los Estados Unidos. Fernando dice: el primer paso debe ser activar la producción para así aumentar la oferta, pero lo que ocurre, Fernando, es que ¿cómo activamos la producción en Venezuela si faltan dos? No solamente hablar de actores, sino dos factores fundamentales. El primero, la inversión pública, que no la hay. No hay dinero para inyectarle al país. Y si me dices, bueno, con inversión internacional, ¿quién va a confiar? Así sean bancos que pertenecientes a organismos diplomáticos, ¿quién va a confiar? Luego de haber dado tanto dinero a Venezuela, ¿quién va a confiar bajo un esquema y un régimen actual? ¿Quién va a confiar en inversión para aumentar la producción? Estoy de acuerdo contigo bajo la premisa de que tenemos un gobierno distinto. Bajo esa premisa totalmente de acuerdo. La producción tiene que aumentar. Y para establecer, ni siquiera aumentar, prácticamente nacer o renacer. Pero para llegar allí, a juro y porque sí, tenemos que arrancar con un mínimo de estabilidad económica que nos permita tener un piso para seguir adelante. Y además agradezco muchísimo el comentario. Judith Coromoto nos saluda también. Francia Rivera nos dice saludos desde Medellín. Los venezolanos tienen que llenarse de valor y salir a la calle. Lamentablemente así es que se tumban las dictaduras. Fíjense que hablando de lo que nos comenta Fernando, el caso del Ecuador, en el 2001 se dolariza y fíjense algo interesantísimo. Apenas se anunció que el sucre dejaría de ser la moneda oficial ecuatoriana y que la cambiarían por el dólar como moneda de libre curso nacional, y casi instantáneamente comenzó a estabilizarse el mercado. Y es que justamente cuando hay corralitos, váyanse el caso argentino, cuando Macri eliminó el corral, porque en Argentina también había corral cambiario, fíjense lo que ocurrió. Se esperaba, los fatalistas de izquierda decían que el dólar se dispararía sobre el peso argentino. ¿Qué pasó? No sucedió lo que esperaban. Y no sucedió porque ante la libre oferta y demanda, la tranquilidad de poder repatriar los recursos cuando mejor te parezca, eso da confianza para seguir invirtiendo y seguir creciendo en el país. Entonces, solo con el anunciarlo estabilizó el mercado ecuatoriano. Por supuesto, como les comento, el sucre estaba tan mal como el bolívar. 33 países en nuestro mundo han dolarizado la moneda. Y este experto, Hank, dice que dolarizar no significa necesariamente utilizar la moneda norteamericana. Se dice dolarizar porque es digamos, la moneda de cambio más común de nuestro mundo, pero puedes convertirla a euros, puedes convertirla a los yuanes, puedes utilizarla lo que quieras, pero tienes que buscar una moneda fuerte en la cual pueda reemplazar la moneda de libre curso legal, que en este caso es el bolívar, que no vale absolutamente nada. Ya lo saben, 33 países han dolarizado la economía y el resultado ha sido en todos los casos positivos. A ver, voy a continuar con los comentarios. Orlando Goncalves, también un honor tenerte acá, bienvenido a tu casa. Fernando dice: entonces, amigos, muy difícil o casi imposible hablar de economía sin hablar de política y cómo estos factores influyen en el desarrollo del país. Sin duda que no podemos, Fernando, dejar de hablar de una cosa y de la otra. Por eso es que insisto que los principios que estamos hablando, y aquí coincido contigo, he hablado de dos, incluyo el tercero que es el tuyo, bajo el principio en el que este régimen ya no existe,
porque es que no podemos hacer nada con un régimen como el actual, bueno, tendríamos 3 cambios. Entonces yo siempre hablo de 2, el tercero fundamental, que es el que tú aportas. Hablo de un sistema parlamentario de gobierno, hablamos de la dolarización de la moneda, de la moneda en Venezuela. Venezuela tiene que ser dolarizado urgentemente. Y el tercer elemento, tenemos que estabilizar y reconstruir el aparato productivo. ¿Cómo lo vamos a reconstruir? Con un sistema político estable y con un sistema económico que, aunque esté renaciendo, tenga bases, y aquí coincidimos con el diputado José Guerra, bases creíbles desde el punto de vista macroeconómico. Muchos críticos del propio chavismo dicen que por qué Venezuela está tan mal evaluado si el gobierno nacional siempre lo había hecho hasta mediados del 2017, después no siguió pagando la deuda, pero hasta mediados del 2017 pagaba su deuda externa de manera religiosa, y la respuesta que daban los grandes bancos internacionales, incluyendo el propio Fondo Monetario Internacional, era que no se contaba con los planes macroeconómicos de cada país, de cada año, en este caso de Venezuela, cada año. Es necesario saber hacia dónde se camina desde el punto de vista económico. Si yo no tengo idea del norte al que apunta el país en términos de crecimiento, más allá de lo que dice siempre el chavismo, bueno, es que esperamos que este año sea mejor que el otro, el año de la recuperación, pero son cosas efímeras, son cosas que no tienen valor estadístico, pues entonces tengo que rebajarle la clasificación en términos de confianza. Nos cuenta este experto de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, nos dice que Panamá es el mayor ejemplo de la dolarización en el mundo. Panamá lleva 100 años dolarizado y lo compara en términos de lo que significa la inflación panameña, el control de la inflación panameña, insisto, porque entre otras cosas el control fiscal es fundamental. El control del gasto público es 4, 5, 10, 20 veces mayor, porque no tengo una máquina para imprimir dinero inorgánico que pueda cubrir ese hueco que tengo con el gasto público, como lo ha hecho Venezuela, como lo han hecho países de nuestra América Latina, porque dependo exclusivamente de la cantidad de dineros y recursos que están circulando en el mercado en función a la moneda extranjera. Eso me permite, por supuesto, tener, insisto, una disciplina fiscal que vaya mucho más allá de una simple gestión de un ministerio de Economía, etc. A ver, por allí nos dice Rafael Ribota, la única manera de sacar al país del caos es cambiarlo de régimen, y para sacarlo hay que hacerlo en la calle, pero con inteligencia, no cayendo en sus provocaciones. Rafael, gracias por tu comentario y te voy a decir por qué te lo agradezco. El día de mañana voy a traer un invitado, voy a tener un entrevistado esta semana. Queremos tener uno por semana. Y esta semana me va a acompañar Aurelio Useche. Aurelio Useche es un profesor universitario titular de la Universidad Católica Andrés Bello, experto en ingeniería, pero también en términos sociales. Es un hombre que es querido, autor de libros y un buen analista político. Escribe para distintos medios internacionales. Y el día de mañana vamos a hablar exclusivamente de la propuesta de Ricardo Hausmann, así que no se lo pueden perder. Hausmann ha propuesto el tema de la intervención militar, apoyando a un sistema de gobierno que sea promulgado por la Asamblea Nacional Venezolana. Hoy no voy a profundizar en el tema, solo les invito el día de mañana, no se pueden perder esta entrevista, esta conversación que voy a tener, esta tertulia que voy a tener con Aurelio Useche y también, por supuesto, con ustedes, que sé que van a estar muy activos allí. Bien. Nos dice, por ejemplo, que refiriéndome al experto Steve Hank, nos dice, número 1, dolarización de la economía, pero hay una segunda opción, una segunda posibilidad. Y la segunda posibilidad es la instalación de un sistema de caja de conversión manteniendo el bolívar. Esto significaría que se busca la libre convertibilidad acompañada por activos extranjeros, que eso tendría que ver también con la confianza y tendría que ver con los capitales que puedan venir a Venezuela. Otra vez vamos al tema político, como lo dice Fernando, la realidad tiene que ser otra para poder estar acá, es decir, el bolívar tiene una muy escasa posibilidad de poder mantenerse como moneda de curso legal en Venezuela, siempre y cuando se pueda establecer esta libre convertibilidad, liberar el mercado de tal manera en la que se comience a comportar en función a la oferta y la demanda. No es que se van a ir todos los capitales venezolanos, el capital venezolano se fue hace rato. Todo lo contrario, si hay libre posibilidad de cambio
del dólar, de las divisas, pues muy seguramente retornarán capitales que saben claramente que tienen la oportunidad de poder seguir creciendo desde el punto de vista de la inversión. Y el peor error que cometen estos socialistas es pensar que atacar al empresario, atacar al inversionista, atacar el que genera riqueza, es atacar el que oprime al pueblo. No es así. Mientras más riqueza, más inversión, más crecimiento económico de esos empresarios, de esos multimillonarios, bueno, mayor bienestar. Ay, eso está demostrado para aquellos que trabajan bajo sus empresas. El tema privado es fundamental para que nosotros podamos sacar adelante al país. Bien, él comentaba también algo que me llamó muchísimo la atención, porque yo soy el de los que opina que en Venezuela el problema económico trajo a Chávez al poder y el problema económico lo va a sacar. Pero este experto nos levanta una llamada y dice: hey, cuidado, porque la hiperinflación no es sinónimo de la caída del régimen. Y nos coloca dos ejemplos concretos: el de Zimbabue con Mugabe, que duró más de 30 años gobernando, con el segundo país con la mayor hiperinflación de la historia, y también el caso de Yugoslavia y Serbia con Milosevic, que duró más de 10 años gobernando. Él dice que no necesariamente la hiperinflación es sinónimo de salida del régimen. Así las cosas, bueno, se han generado estos saqueos generalizados, algo que no se veía desde finales de los años 90, comienzos y finales de los años 90. En Venezuela ahora se están saqueando locales, viviendas, ya hay detenidos, hay, lamentándolo mucho, 2 fallecidos hasta el momento, al menos en este reporte que tengo en manos. Se habla ya de nuevos presos políticos. Dice, por ejemplo, la gente de Provea, dice: detenidos en protestas por alimentos engrosan las listas de presos políticos en Venezuela. Solo en Caicara del Orinoco, por las protestas, por las comidas, hay 44 personas detenidas, los cuales serán recluidos en la peligrosa cárcel del Dorado. Mientras tanto, bueno, saqueos en todos los rincones del país, negocios cerrados y sin mercancía, una migración masiva que cada vez es más dramática, y además este reporte que tengo sobre los presos políticos del 2017 al 9 de enero del 2018 hasta el momento, hablamos de 5.483 detenciones arbitrarias, de las cuales 181 se mantienen detenidos, 171 civiles presentados en tribunales militares, lo que constituye otra violación a los derechos humanos y a nuestra Carta Magna, de los cuales 108 aún también están tras las rejas, y 214 presos políticos, según lo que reporta el Foro Penal Venezolano. Por cierto, lista que ha sido suscrita por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bien, así las cosas, nos toca continuar con nuestro recorrido, pero ya se nos ha ido el primer bloque del programa, así que les invito a que se queden con nosotros, porque en la próxima parte vamos a estar tocando brevemente temas de Argentina, de Chile, y luego entraremos con muchísima fuerza en Bajo la Lupa a hablar del caso de la inmigración latinoamericana a los Estados Unidos. Así que no se vayan, que ya regresamos.